quitando el volumen al celular. Habiéndola encontrado, como es nuestra costumbre, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el título: Los valientes de David. Estos son los hombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Tasmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahonita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se había alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Araarita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo enfrentó y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Estos tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de siega a David en la cueva de Adulán, en el campamento de los filisteos. Estaba en el valle de Refaín. Qué difícil los nombres de leer. El Señor bendiga esta palabra. Vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Yo, Señor, como tu sierva, me pongo en tus manos, Padre, y en las manos de tu Espíritu Santo, el cual nos lleva, Señor, a través de tu palabra, y a que esta palabra pueda llegar a los corazones, a las vidas, y que pueda cumplir el propósito por el cual usted la envía a nuestras vidas. Señor, bendiga, Señor, cada corazón, cada vida. Señor, destape los oídos espirituales. Padre, que cada uno pueda centrar toda su atención, todo su sentido a escuchar tu voz. Que sea, Señor, el instrumento que tú quieres usar hoy, Señor, para entregar esta tu palabra. Dame ese poder, Señor, que viene del cielo, porque en nosotros no está, Señor. Solo viene de ti el poder para transmitir tu palabra. Tú conoces, Señor, mi corazón y lo que siento en este momento. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, sea tu bendición con nosotros. Toma el control de este tiempo, Señor. Llévate todo lo que pueda impedir que esta palabra llegue a los corazones, toda distracción. Toma el control de los pequeños y bendiga, Señor, la vida de sus hijos. Bendiga a aquellos que están en la transmisión conectados, Señor. Bendiga a aquel que en un momento se topará con esta palabra, y que su gracia y su amor y su misericordia los alcance en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bueno, esta palabra que nos habla del rey David, nos habla de 3 valientes y hombres muy valientes, que cuando lo estábamos leyendo, el primero que se enfrentó a pelear junto a David, él derrotó a 800 hombres, él solo. El segundo, que iban toda la batalla y el pueblo junto a ellos, junto al rey y a este hombre. Y estaba el pueblo con ellos, pero en un momento desaparecieron todos. Lo dejaron solo para pelear contra tantos. Y la Biblia nos habla de que peleó tanto, que la espada le quedó pegada a la mano.
Yo me imagino cómo sangraba su mano y nunca la soltó, sino que se quedó ahí peleando. ¿En qué? Con un propósito de pelear y ayudar al reino de David. Y esta palabra nos habla de que estos valientes ¿cómo llegaron al rey David? Cuando David estaba en la cueva de Adulam. Él estaba escondido. ¿Y por qué David se fue a esconder a la cueva de Adulam? Porque él estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Cuando el rey Saúl supo que Jehová le había desechado y que él había ungido a un rey, porque Samuel escuchó la voz del Señor y le dijo, me he provisto de un rey para Israel. ¿Y por qué? Porque el rey Saúl desobedeció a la orden de Jehová, a la orden de Dios. Entonces, cuando Saúl se enteró de que Dios tenía provisto un rey, le entró el enojo, la rabia, la persecución en contra del rey David. Y a causa de esto, él lo empezó a perseguir porque quería su vida, quería matarlo. De cualquier forma, lo buscaba para matarlo. Y él tenía que huir. Y en esta huida cometió un error. La palabra me enseña que llegó a refugiarse donde los filisteos, sus enemigos. Y al refugiarse ahí, cometió un gran error que el rey Saúl supo de que el rey se había escabullido, que lo habían protegido y se molestó en gran manera y mató a muchos sacerdotes, 80 sacerdotes. Y su familia hizo muchas cosas el rey Saúl porque estaba tan enojado con el rey David y lo buscaba para matarlo. Y en esta situación llegó David a la cueva de Adulam. Y cuando estaba David en la cueva de Adulam, llegaron muchos a llegarse a él. ¿Cierto? Y dice que yo escribí algo que pude buscar y leer leyendo. Esta palabra llegó a mí en un día de oración. En un día que estaba derramando mi alma al Señor. Porque hay momentos en nuestra vida que tenemos que buscar la presencia del Señor de tal manera que tenemos que derramar nuestra alma. Porque con los años nosotros como siervos o como hijos de Dios vamos aprendiendo que la única forma de acercarnos al Señor y de encontrar respuesta a nuestro corazón es apartarnos y derramar nuestra alma al Señor. En oración, en ruego, en súplica, ¿cierto? Y esta palabra vino aquel día. Dice que David estaba huyendo del rey Saúl, como le explicaba, se refugió allí y sus hermanos. Luego estos otros hombres, enlutados, afligidos y descontentos, se reunieron a él. Vinieron a él todos los que estaban descontentos, enlutados, que en aflicción de espíritu y en angustia. Y se llegaron a la cueva de Adulam para estar con David. Y pude leer algo que decía que ahí estuvieron 9 meses, ahí escondidos. En esos 9 meses, yo me imagino que el rey David le enseñó muchas cosas estando con ellos. Yo creo que ahí, porque él era el rey, un adorador. El rey David era un adorador. Y él cuando adoraba a Dios, la presencia de Dios estaba con él. Yo pienso que ahí él estaba con ellos y también nos habla la Biblia que ahí en esa cueva él escribió algunos, creo que fueron 3 salmos, el 34, no recuerdo los 2, pero ahí él estaba apartado, Dios lo permitió que él quedara ahí y trató con él y con todos los que estaban con él. Si nosotros vemos la palabra del Señor, todo esto se encuentra en 1 Samuel capítulo 22. Si usted quiere más saber la historia, tome la Biblia
y busque y entérese de estas cosas que están escritas son experiencias, son historias, son reales y son para ejemplo para nosotros en los tiempos que nosotros vivimos y en las situaciones que nosotros podamos pasar en nuestro camino. Y en el caminar del Hijo de Dios siempre va a haber un momento de temor, de angustia, de desesperación, un momento de desilusión, de tristeza. Siempre el Hijo de Dios va a estar viviendo estas situaciones, porque la palabra de Dios nos dice que el día llegará en que cuando el Señor o los ángeles le pregunten al Señor, ¿quiénes son estos? Estos son los que vienen de grandes tribulaciones. Y eso es lo que los hijos de Dios se enfrentan, porque el caminar no es fácil. La vida del Hijo de Dios o del siervo del Señor no es fácil. Hay que enfrentar dificultades, pruebas, luchas. Hay que tener fe. También nos habla esto, que cuando estos hombres salieron llenos de fe, de confianza, con valor, con valentía. Cuando ellos lograron salir para pelear, y aquí está el relato cuando dice, los valientes de David salieron dispuestos a pelear, a defender. Dice que estos hombres, los 3 valientes que llegaron también a la cueva de Adulán, ellos se allegaron al rey, a David, y fueron leales. Así lo dice. Dice que ahí cuando estaban en la cueva se formó un grupo de 400 hombres que se convirtieron en sus leales seguidores. Al llegar ahí, se juntaron 400 afligidos, angustiados, descontentos, todos no estaban contentos, no estaban conformes y se allegaron a David. Y también llegaron los 3 valientes que habla la palabra que le acabo de leer, ¿cierto? Y esto está, como decía, en Primera de Samuel. Yo, en esta palabra, como les decía, el rey Saúl buscaba para matar a David, para tomar su vida, porque él sabía que, y se le acercaba a los demás y decía, ¿por qué lo ocultan? ¿Por qué lo cubren? Cuando muchos salían a su encuentro y le avisaban a David que Saúl estaba pronto para tomarlo, y él se iba, se escondía, se iba a otro lugar, a otra ciudad, tomaba otra ciudad, y ahí llegaba y sabía el rey Saúl que estaba David, iba y lo a buscar. Y en una oportunidad, la palabra nos habla que en una oportunidad, cuando ya él había arrancado muchas veces, y en una oportunidad llegó el rey David con sus hombres, estaba en la cueva escondido, y también llegó el rey Saúl para descansar sus pies, dice, porque él ya lo había seguido mucho, y entonces para descansar sus pies se quedó dormido. Y al quedarse dormido, entonces el rey David tomó y cortó un pedazo de su túnica, porque el Señor le había dicho que él se lo entregaría a su enemigo en sus manos. Y esta es la historia del rey David, un rey que el Señor escogió porque dijo que él tenía el corazón conforme a Dios. Se agradó Dios del corazón de David, pero eso no significaba que este gran hombre, David, que tocó el arpa para el rey Saúl cuando él estaba siendo atormentado, David que un día salió a defender a sus hermanos y al pueblo de Israel y mató al gigante Goliat con solo una honda, y luego le cortó la cabeza y la tomó y le dio la gran victoria al pueblo de Israel. David que dice que cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Rey que Dios le daba grandes victorias a él, peleaba y ganaba, como en esta oportunidad dice que Dios le dio victoria, gran victoria. Pero rey también se equivocó, también como ser humano, como persona, erró y se equivocó y pecó delante del Señor. Y todo esto que le aconteció después, que fue seguido a espada, que quería matarlo, fue la consecuencia de su pecado, de su falta delante de Dios. Cuando tenía un soldado fiel a su servicio, pero él
un día que estaba de ocioso en el terrado, en el balcón, y entonces miró a la mujer de su soldado, Urías Eteo, y la codició y la tomó para él. Y esto fue el pecado que tuvo que cargar siempre hasta su descendencia, porque él mandó para ocultar su pecado, porque él se allegó a la mujer, y la mujer que concibió un hijo, tenía un hijo, quedó embarazada, pero para ocultarle esto al esposo que andaba en la batalla, en la guerra, cuando le dijo al esposo que descansara y se fuera a su casa y que estuviera con su esposa, con su mujer, él, como era tan fiel y tan leal, dijo: ¿cómo voy a estar yo bien en mi casa y los soldados afuera? Entonces me quedo afuera y no entro a mi casa. Entonces nunca él quiso ser como que se preocuparse de él, sino que era leal. Y esto lo llevó a que el rey David no pudo ocultar esto, no pudo ocultar su pecado, y lo mandó al frente de la batalla para que muriera. Y esto le trajo consecuencias a David, y por esta causa David pasó tiempo perseguido. ¿Y por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque todo pecado trae consecuencias. Hay momentos en que la persona o cualquier hombre o ser humano piensa que va a pecar, ya está bien, me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de corazón, con un corazón compungido, con dolor, con lágrimas, me arrepiento. Pero las consecuencias quedan. Por eso que es importante antes clamar al Señor y decir: Señor, ayúdame, guárdame del pecado, líbrame, Señor, porque va a traer consecuencias con el tiempo a mi vida. Aunque el pecado sea oculto y pensemos que nadie lo ve o que nadie sabe, yo que estoy muy calladita y no se lo declaro a nadie, pero ante Dios somos una carta abierta. Ante Dios su mirada está sobre nosotros, su mirada está sobre la humanidad, sobre todos sus hijos. Por lo tanto, no hay nada oculto que no sea salido a la luz. Y entonces, cuando este rey pensaba que todo lo que había hecho con su soldado estaba oculto, vino el profeta y le declaró la palabra y le dijo: hubo un siervo que tenía muchas corderitas, pero había uno que tenía una sola, pero este que tenía muchas tomó la una y la dejó para sí. Y el rey, así como rey, dijo: presurosamente el tal muera. Entonces el profeta le dice: tú, oh rey, has cometido esta falta. El Señor tiene instrumento, el Señor tiene todas las cosas, y todas las cosas salen a la luz. Por eso que es importante que nosotros conozcamos la palabra, que vivamos, que esta esté en nuestro corazón. Y estas cosas le sucedieron al rey David. Yo quería contarle un poco la historia, pero aún así el Señor, en su gran amor y misericordia, ayuda a sus hijos. Él lo ayuda porque el Señor, como decía, es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y Él, con todo eso dijo del rey David: he hallado un hombre conforme a mi corazón, un corazón que agradó a Dios. ¿Por qué? Porque él también sí que pecaba, sí que cometía errores, pero se arrepentía con todo el corazón, ¿cierto? Y de ahí nace, del arrepentimiento genuino, verdadero, que nace el Salmo 51, cuando le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra de mí todos mis pecados. Crea en mí un corazón puro. Y también le dice: quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. Tu Espíritu esté en mí. Que podamos nosotros, en todo momento de nuestra vida, si le hemos fallado al Señor, si hemos cometido falta delante de Él, puede haber en nosotros un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que le diga: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y podemos ver aquí en esta historia cómo estos hombres fueron leales a David y se dispusieron a pelear con él, a ir a defender, ¿cierto?, a la batalla, a defender lo que era del pueblo de Israel.
Y esto nos habla cómo este hombre peleó y venció a 800, ¿cierto? Este era Ladino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Imagínense, en una sola ocasión mató a 800 hombres. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahonita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel, y ahí quedó solo él. Y peleó y peleó. Y esto me llamó la atención, porque ¿por qué me llamó la atención ahora? Tal vez nosotros, en un momento de nuestra vida, como hijos de Dios, como les decía, podemos pasar por angustia, por tristeza, por desesperación, por desilusión y tantas cosas. Y no tenemos una cueva como tenían ellos. No tenemos un lugar físico, una cueva donde escondernos. Pero sí nos escondemos cuando nos vamos hacia adentro, ¿cierto? Nos escondemos en nosotros mismos y nos apagamos y guardamos y enterramos los dones que Dios ha puesto. Porque estamos en angustia, en dolor, en desesperación o en desilusión. Llámele como usted le llame la situación que usted pueda estar pasando y nos vamos hacia adentro. Y no queremos nada y no queremos hablar. Es como estar ahí escondido, como estaban ellos en la cueva. Y como les decía, no tenemos una cueva, pero nos vamos hacia adentro como hijos de Dios. Nos escondemos, guardamos nuestra tristeza, nuestro dolor y nos preguntan, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Nada. ¿Qué tiene? Estoy bien. Pero el Señor que nos conoce, Él es que escudriña los corazones, las mentes, las vidas. Y en ese tiempo en que estamos escondidos en nuestra soledad interior, en ese momento el Señor nos mira y nos quiere ayudar y nos quiere sacar. Porque no nos llamó el Señor para cobardía, sino para valor. Porque no puso en nosotros espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y sabemos nosotros, así como estos hombres fueron a pelear contra el enemigo, y nuestra lucha, dice la palabra, que no es contra sangre ni carne, sino contra potestad y principado de los aires. Y sabemos que Dios nos quiere darnos la victoria, y para darnos la victoria en nuestro interior, en nuestro exterior, tiene que darnos primero la victoria aquí. Tenemos que salir victoriosos en nuestro corazón y tenemos que descubrir qué es lo que pasa en nuestras vidas espirituales, porque somos seres espirituales. Este hombre que me llamó la atención, a mí cuando leía esta palabra, trajo a mi mente el Señor que la palabra de Dios es la espada nuestra, ¿cierto? Dice que esta palabra es una espada de doble filo. ¿Dónde está eso? En Hebreos, ¿me puede ayudar? Hebreos capítulo 4. No sé si lo anoté. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Entonces, tenemos una espada, así como el soldado tomó la espada y peleó, cuando salieron de la cueva, cuando salieron de ese escondite, ahí dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Entonces, nosotros tenemos la palabra que antes los antiguos hermanos de pentecostales tenían un dicho, y no sé, todavía lo tendrán, cuando iban a la iglesia, no puedo ir sin esta espada. Ese es un dicho, ¿cierto? Los antiguos saben. No puedo andar sin esta espada. Y nunca soltaban la Biblia. Nunca. Siempre los hermanos andaban con la Biblia, porque era la espada. Es como decían ellos, por fe, esta es mi defensa. Pero sabemos que no es tan solo tenerla en la mano ni leerla, sino llevarla aquí en el corazón. Tenerla aquí en el corazón, porque como dice ahí, es una espada de doble filo que penetra el alma y los huesos y hasta los tuétanos. Entonces, ¿hay poder en los hijos de Dios? O sea, hay un gran poder. Esta espada que tomó este soldado y peleó y nunca la soltó, que se rompió su mano, sangró su mano. Esta espada tenemos nosotros hoy. ¿Y cuánto la valoro? ¿Cuánto la cuido? ¿Cuánto la leo? ¿Cuánto la aplico a mi vida? ¿Cuánto la declaro? ¿Cuántas veces la enseño? ¿Cuántas veces se la enseño a los que dice la palabra del Señor, que esta palabra, que los hombres tienen hambre y sed de oír palabra de Dios? Por lo tanto, los que tenemos la palabra y sabemos el poder que tiene esta palabra cuando fue revelada en nuestras vidas, cuando Él nos llamó y entonces nos llamó y nos hizo hijos de Él y nos capacitó y nos llenó de su espíritu y nos dio la fuerza y nos abrió el entendimiento, y cuando la abrimos podemos entenderla, comprenderla, muchas cosas que no pueden hacer el mundo, ni los muy sabios de esta tierra, ni los que tienen mucho conocimiento y sabiduría terrenal, no pueden alcanzar el conocimiento que les da el Señor a los hijos de Dios a través de esta palabra. Por lo tanto, esta palabra es un verdadero tesoro que debo llevar en mi corazón y que debo conocerla, leerla, enseñarla, declararla, vivirla. No tan solo enseñarla para que otros aprendan, sino que yo debo practicarla en mi vida. Yo debo vivir la palabra porque la palabra es viva y eficaz. Por lo tanto, cuando yo la hablo, cuando yo oro, porque tengo que orar, y cuando estamos orando en la oración declaramos la palabra, porque el intercesor es un hombre que conoce la palabra y declara la palabra, y esta rompe barreras, corta cadenas, saca obstáculos, hace retroceder toda obra de las tinieblas. Y esto es lo que el Señor Dios Todopoderoso tiene en contra de su iglesia de este tiempo. Esto es lo que hay. Buscaba arriba, ya estoy ahí. Esto es lo que hay. El poco valor, el poco interés, la poca sabiduría que se alcanza al no tenerla y llevarla y declararla y anunciarla y vivirla, porque es viva. No es una palabra muerta, tiene poder, que cuando la declaro, entonces las almas son liberadas, los corazones son sanados. Oh, caballatía, y la iglesia ha perdido este poder. Ha perdido ese poder que tiene la palabra para que el hombre de Dios, el ungido de Dios, la declare. Y no tendría que hacer tantas cosas, sino que solo declarar la palabra. Solo tendríamos que declarar esta palabra, y esta palabra que produce, liberta corazones, rompe cadenas, restaura vida. El Señor está con su pueblo, con su iglesia, y no es que Él los haya dejado. La iglesia se ha adormecido, ha caído en este sueño profundo. Y cuando usted sabe lo que pasa cuando un hombre o una mujer se está durmiendo, no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Por eso que es necesario que el Señor
despierte, que nos saque de ahí. Si hemos estado en esa cueva, si hemos enterrado los dones, si no nos damos cuenta que Dios nos dio un poder, la palabra tiene poder para luchar contra toda obra de las tinieblas, contra todo ataque del diablo y poder defender mi vida, defender la vida de mi familia, defender la vida de mis hermanos, orar por los siervos que muchas veces son atacados y son heridos, dañados. Porque a quien quiere atacar el enemigo las cabezas, porque atacando las cabezas atacará a todo el pueblo. Por eso que es necesario que estemos vivos, que estemos despiertos, que estemos alerta, que seamos leales con Dios, porque estos hombres fueron leales a su rey, a David. Todos estos fueron leales y nosotros debemos ser leales a Dios. ¿En qué? En que debo negarme a muchas cosas que tiene este mundo, muchas distracciones, mucho ego, muchas tantas cosas. Debo negarme. Cuando miramos a los hombres que provocaron grandes cosas en esta tierra, cuando vemos a los que fueron instrumentos para el gran avivamiento, se apartaron, se negaron, muchos se negaron al sueño, muchos a sus comodidades, muchos dejaron todo por la causa de Cristo. Y ahora cuesta encontrar que los hombres de hoy puedan dejar muchas cosas por amor a Cristo. Muchas cosas. Yo estuve en un lugar, no quiero decir tanto, estuve en un lugar y en ese lugar había una niña y muy escondida, no quería que la gente la viera y decía, ¿por qué la niña siempre está ahí, no quiere salir, no saluda? Pero me di cuenta que tenía vergüenza porque le faltaba, tenía hasta aquí, tenía solo su codo. Entonces por eso que donde había multitud, ella estaba sentada. Y la miré y dije, Señor, tu palabra dice que mayores cosas haríamos nosotros. Si yo fuera una mujer con ese poder tuyo y orara por esa niña, su brazo le crecería. Porque el Señor dice que haríamos esas cosas. Pero la iglesia de hoy, y yo misma, carecemos de ese poder. Ese poder tan grande que levantaba a los cojos cuando estaban sus discípulos, que cuando iba Pablo y Silas, o no me acuerdo, al templo de la Hermosa, y estaba el paralítico en la puerta y le pidió limosna. Entonces le dijo, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Qué hacemos? ¿En qué estamos distraídos? Estamos a punto de que el Señor venga. Todas las señales están cumplidas. Todas. Solo falta algo. Que se unan todos los países y que de ahí salga la moneda y salga el anticristo. Y el Señor, ¿qué quiere de la iglesia? De su iglesia, de su pueblo. Pero hoy hablemos de la iglesia en general. Pero esta palabra viene para ti y para mí hoy. ¿Qué quiere el Señor de Elim? Que Elim se conforme. Cuando el Señor llamó a muchos y los capacitó y dio muchos dones, ministerios, repartió aquí el Señor. Cuando un día el pastor se paró y dijo, hoy vamos a levantar ministerios. ¿Quién quiere ser intercesor? ¿Quién quiere tener el ministerio de visitar a los enfermos? ¿Quién quiere ser evangelista? Y yo levanté mi mano sin pensar. Y muchos así. Y el Señor dio a esta iglesia muchas cosas.
muchos dones. Él un día vendrá por Elim. Pero antes que Él venga, Elim tiene que cumplir el propósito por el cual el Señor la levantó. El Señor siempre va a querer que nosotros tengamos victoria, así como le dio la victoria a estos hombres. Imagínense, con un solo hombre lo capacitó. Si nosotros llegáramos a ser uno, ¿cuántas cosas haríamos? Pero ha costado llegar a ser uno. Un solo sentir, un solo pensar. Y en una cosa solo centrarnos, en agradar a Dios. En agradar a aquel que nos llamó un día para estar en sus caminos y para hacer su obra, la misma que hicieron sus discípulos, porque fuimos llamados a ser discípulos de Cristo, porque Dios nos llamó a este camino, al camino de la luz, al camino de la verdad, a mostrarle el camino al otro, a sacar al pecador del pecado y volver y ponerlo en las manos del Señor. Ese poder nos ha dado el Señor. Y así hoy el Señor le habla a los que están llegando recién al camino del Señor. Si usted le pide a Dios que le ayude a entender su palabra, que le enseñe a vivir por ella y que le dé ese poder que nos ha dado a todos los antiguos y a los que estamos en el camino, el Señor se lo va a dar. Porque Él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente. O sea, somos ricos. Nuestra vida espiritual, si nosotros queremos, es rica. Tenemos un gran valor. Tenemos muchas capacidades, muchos talentos, dones. Que el Señor en esta tarde nos bendiga, nos ayude y podamos comprender y entender. Yo le puse a esta palabra el título: Dios necesita hombres valientes. Hombres valientes que se capaciten para pelear la buena batalla de la fe, para salir adelante, para que llegue el día en que podamos decir, así como dijo el apóstol Pablo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Lo tengo grabado en mi mente, porque cada vez que voy a un velorio, a una parte, le puedo decir a la gente, estuve en un funeral y pedí la oportunidad y pude predicar. Y pude predicarle a la familia antes que viniera otra persona a cantarle al difunto, a cantarle mariachi y todas esas cosas. Pedí la oportunidad y pude predicar y dejar a la familia responsable de la palabra de Dios. ¿Está ahí? ¿No? ¿No está? Aquí la tengo. Dice así, este apóstol que conoció al Señor y cuando le fue revelada la palabra, con todo lo que sabemos de él, él amó la palabra de Dios y luchó y vivió por ella siempre, siempre, hasta el último día de su vida. Hizo la voluntad de Dios, sufrió muchas cosas, persecuciones, cárceles, naufragios y muchas cosas, pero él nunca desmayó, nunca dejó de predicar. Aun cuando estaba en la cárcel, mandaba sus cartas hablándole a sus hijos, a sus hermanos. Y aquí dice el apóstol Pablo, dice así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así dijo el apóstol Pablo antes de que él fuera decapitado. Podremos decir nosotros, algún día no sabemos cuándo vamos a partir, porque el día y la hora de nuestra partida la tiene el Señor. En un momento podemos vivir y en un momento Él quiere y toma nuestra vida. Podamos decir así como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día.
No solo a mí, sino también a aquellos que esperan la venida del Señor. Pero antes que el Señor venga, antes que suceda todo esto, antes que partamos de esta tierra, debemos hacer la voluntad del Señor, cumplir el propósito, lograr lo que el Señor quiere que logremos. Comenzamos este lugar, este templo, cuando se levantó y el pastor empezó a predicar avivamiento o muerte. Y por muchos años cumplimos, ¿cuántos años ya, pastor? ¿30? 30, imagínense. Y esperamos, y el Señor espera por nosotros. ¿Cómo han pasado los años? Y esperamos ese día, como predicaba y como enseñaba el obispo José Aquino, José Ricardo Aquino. Siempre me recuerdo de él, porque eso quedó tan grabado en mi corazón tantas veces, y él era un hombre así, recto. No permitía nada, no aguantaba nada. Y él hablaba y todos escuchaban, porque la autoridad de Dios estaba en él. Y él se fue diciendo esto, que teníamos que buscar, y dejó muchas carpetas escritas. Cada convención él escribía algo, versos, y escribía historia y testimonio y muchas cosas él antes de su partida. Y esperamos un día. Siempre le digo al Señor, yo espero ese día, Señor, ayúdame, perdóname porque me he tardado, perdóname porque las cosas de la vida me atrasan, perdóname, Señor, cuando me quiero meter hacia adentro y guardo lo que tú me has dado, Señor, perdóname, Señor, cuando me equivoco, perdóname, Señor, por esto, perdóname siempre, Señor. Pero me doy cuenta y he vivido 49 años en el camino del Señor y sé que esta palabra siempre la he llevado en mi corazón, la he declarado y he tratado de que la gente la comprenda, la entienda y la viva. Y quiero llegar aquel día a la presencia del Señor diciendo, Señor, lo logré. Señor, lo logramos. Llegamos a alcanzar tus propósitos. Llegué a alcanzar lo que tú querías para mí, Señor. Y cuando vi a esa niña dije, ¿cuánto me falta, Dios? ¿Cuánto me falta para llevar alegría al corazón? No tan solo para el ego mío, sino para demostrar cuán grande eres tú. Cuán poderoso eres tú, Señor. Que servimos a un Dios vivo, un Dios real. No es un Dios pequeño, es un Dios soberano. Un Dios grande al cual debo respetar, debo honrar. Debo reconocer su grandeza en mi vida. Y debo vivir su palabra, y esta palabra debe estar en mi corazón y declararla y anunciarla y enseñarla y enseñar también el temor a Dios a través de esta palabra. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Yo hasta aquí he sentido de hablar de esta palabra. Muchas veces dicen que yo soy muy larguera. Pero ¿sabe qué? Cuando la palabra del Señor está en el corazón, no se cansa uno de enseñarla. No se cansa de hablar de ella y vienen los versículos y vienen las cosas porque Dios así lo quiere. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor en esta tarde. Y a los que están ahí en la transmisión, no sé dónde mirar, para allá. Si están mis hermanos escuchando, si alguno ha estado en esta situación, si ha estado ahí como estaban estos hombres en la cueva de Adulán, afligido, angustiado, desilusionado, no sé lo que pueda tener tu vida, hermano o hermana. Sal de ahí, no te vayas hacia adentro. Dios tiene el poder para darnos la victoria en cada situación de nuestra vida. Todo lo que acontezca en nuestra vida, porque el Señor dice en su palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Cuando buscamos hacer su voluntad, no tenemos necesidad ni siquiera de abrir nuestra boca, solo pensamos y ahí está lo que necesitamos. Señor, necesito esto, no alcanzo a cubrir esta deuda, no alcanzo con esto, pero ahí está el Señor. Primero busca su reino, hacer su voluntad, hacer cumplir los propósitos por el cual te llamó, hacer las cosas con amor, al servicio de su obra.
Todo es con amor y por amor para el Señor, porque Él te amó primero. No es que nosotros los hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero y nos llamó a este camino, nos dio su misericordia, su amor, su gracia. Dale gracias al Señor porque estás aquí, porque te llamó y te puso en este lugar. A los que vienen llegando recién, Dios te trajo con un propósito, Dios te trajo para sacarte de la aflicción, del dolor, del pecado, de las cadenas que te ataban o que te atan. Él tiene poder para sacarte, para romper cadenas, ataduras y todo lo que aflija tu alma. El Señor tiene poder para sanar el alma, el corazón, lo que los doctores no pueden hacer. El Señor lo hace, porque ahí no pueden llegar al alma, a los sentimientos no pueden llegar los doctores, pero sí el Señor sana. Yo quiero que el Señor nos saque de esa cueva, de ese encierro en que los hemos metido y nos levante como poderoso gigante. Una iglesia poderosa, una iglesia que alabe a Dios, una iglesia que el poder de Dios se derrame aún sin poner las manos sobre los enfermos, estos sean sanos y que podamos ver cojos levantarse y ciegos ver, y que nuestros hermanos puedan ser sanados completamente y podamos tener esta palabra para defender, para reprender al diablo y sus demonios, porque ese poder no fue dado a la iglesia, le fue dado un poder para reprender todo ataque del diablo. Oh, y cuánto enemigo estás dispuesto tú a vencer, así como estos hombres valientes vencieron. ¿Cuánto estás dispuesto a vencer? ¿A cuántos demonios puedes enfrentar? El Señor te puede poner delante de un endemoniado y solo declarando unas palabras, esa persona puede ser libre. Y vivimos estos tiempos en que las personas son siendo poseídas y no encuentran libertad. Pero a la iglesia le fue dado ese poder, esa autoridad. Y tienes que creer, porque todo se recibe por fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo recibo por fe el poder de Dios y tengo en mi mano y tengo en mi corazón la palabra que quebranta, que es una espada que penetra hasta los pensamientos y puede romper toda atadura. Oh, Ribashaya, Koba, y ahí, Señor. Estamos delante de ti, somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor. Tal vez fuimos atacados por el enemigo, pero ya no más. Repréndelo, Señor. Que Él pueda soltar aquellas vidas que ha tomado y ha puesto presa. Ha puesto cárceles espirituales. Si escarra, vaya ahí. Liberta las mentes, los corazones. Que todo pensamiento humano caiga y venga tus pensamientos, Padre Celestial. Tu mente es la mente de tus hijos, Señor. Esa mente que piensa bien, que actúa bien, que no tiene malos pensamientos, que no es negativa. Señor, llévate todas esas cosas sueltas, Dios mío. Los corazones encadenados, atados, Padre. Oh, Ribacoba, y corazones dañados por cualquier dardo del enemigo. Oh, Ribashiba, Coba, y ahí. Oh, Mascoba, y ahí fue descubierto. Fue descubierto el enemigo de nuestras vidas. Por lo tanto, estás vencido. Nada tienes con nosotros, nada tienes con el pueblo de Cristo, nada tienes con las almas porque fueron compradas a precio de sangre. Oh, Shayakoba, y Atianairra, Makoba, y se han libertado los corazones a través de la transmisión en este lugar, en los hogares, Padre mío del cielo. Oh, Ribacoba, tu palabra, Señor, es verdad. Tu sangre que fue derramada en la cruz para libertar del pecado y de la muerte. Esa sangre que aún corre fresca para liberar. Padre, sacia esa sed de tus hijos, Señor. Rompe las ataduras, Padre bueno. Toda cadena, toda atadura caiga. En el nombre de Jesús, Toda aflicción se vaya, todo estancamiento se vaya en el nombre de Jesús. Todo lo que se enterró se ha desenterrado, dones espirituales. Levántelos, Señor. Levántelos, Padre.
y que podamos, Señor, cumplir tu propósito este año. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria, papá, esa gloria que nos prometiste, Señor. Queremos verla en este lugar, que tu unción fresca, Señor, esté aquí en este lugar. Unge los instrumentos, Padre. Unge los levitas, Señor. Unge los levitas, Señor. Llénalos de tu gracia. Apártalos para ti. Oh, caballacíana, y que puedan pensar que son instrumentos para que la gracia y la unción venga. Padre bueno, Padre bendito, bendito eres tú, te alabamos, te adoramos, papá, porque eres grande, porque eres digno. A ti sea la honra, la gloria, toda la gloria es tuya, Señor, es tuya. Te pertenece la gloria. Nosotros no somos nada sin ti, nada. Nada somos y nada tenemos sin tu poder y sin tu Espíritu. Espíritu Santo, enseñoreate de este lugar y de nuestras vidas. De nuestras vidas, que nuestro corazón arda por ti, por tu presencia. Y que haya valor en nuestra vida, valentía para enfrentarnos al enemigo de nuestras vidas. No a los que están al lado nuestro, papá, no con ellos, papá, no con ellos, porque tú estás en ellos, papá. Y ahí restaura el amor en tu pueblo, en tu iglesia en general, a través de todo el mundo y Chile, Señor. Bendito eres tú, bendito eres Padre, gracias por estar aquí. Gracias, Señor, que haya un corazón agradecido, un corazón que se arrepienta, un corazón que reconozca, un corazón que ame, Señor, porque tú eres amor. Y el que dice que te ama a ti, no ama a su hermano, es que no te ha conocido. Tu palabra tiene tanta verdad para nuestras vidas. Liberta, Señor, en esta hora y bendícenos, papá, por tu gracia y tu inmenso amor para con nuestras vidas. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.